Amigos de Contador Contado, el día de hoy traemos uno de esos temas muy buenos y que no se pueden perder. Durante el transcurso del video les voy a explicar las bases fundamentales de la contabilidad, es decir, aquello que nos hace entender todos los balances, todos los informes, todos los estados financieros que ustedes se pueden imaginar. Porque lo que vamos a explicar aquí parte de todo lo que deriva de la contabilidad. Vamos a explicar el día de hoy lo que es la ley de la partida doble y al final vamos a ver cómo se hacen algunos asientos contables partiendo de esta partida doble. Entonces, pues vamos a darle. Sí, estamos viendo, bro. Tenemos uno de esos temas muy buenos y que no se pueden perder. Durante el transcurso del video les voy a explicar las bases fundamentales de la contabilidad, es decir, aquello que nos hace entender todos los balances, todos los informes, todos los estados financieros que ustedes se pueden imaginar. Porque lo que vamos a explicar aquí parte de todo lo que deriva de la contabilidad. Vamos a explicar el día de hoy lo que es la ley de la partida doble y al final vamos a ver cómo se hacen algunos asientos contables partiendo de esta partida doble. Entonces, pues vamos a darle. Lo primero que debemos de entender es iniciar con un pequeño brevario cultural. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, al final del día esta persona hizo algo que no habían hecho anteriormente otras personas, así que pues parece interesante o parece muy obvio que le demos aunque sea un poquito de crédito. Esta persona es nada más y nada menos que Luca Pacioli, no tengo idea cómo se pronuncie, pero esta es la persona que se le considera padre de la contabilidad. Le dicen fray porque fue fraile en aquellos tiempos, estamos hablando más o menos de hace unos 500 años. ¿Qué es lo que hizo este personaje? Bueno, lo que hizo y que hizo que trascendiera todo su legado fue explicar un sistema de administración contable que en un futuro se le denominó la partida doble. Existen muchos escritos, libros acerca de toda su obra majestuosa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que aquí importa? Bueno, es de que aunque él no lo inventó, fue el primero en explicar este sistema para que los mismos comerciantes tuvieran un mejor control económico. Pero como esta no es una clase de historia, pues vámonos directamente a lo que es la ley de la partida doble. ¿Qué es lo que incluye esta partida doble? Bueno, tenemos que hay unos principios fundamentales que es lo que conforma a grosso modo la ley de la partida doble. Primero, no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Si no tienes la menor idea qué es un acreedor ni un deudor, no te preocupes, en este video lo vamos a ir explicando poco a poco porque realmente es algo muy sencillo que tú no tienes la necesidad de buscar en otros lados. Luego, toda persona que recibe algo debe a la persona que da o entrega. Puede parecer incluso un juego de palabras, pero vamos a ver adelantito qué se refiere esto, porque tiene mucho alcance, su significado es muy profundo y no se queda nada más en una sola frase. Luego tenemos que todo el valor que ingresa es deudor, que es lo que hablaba hace ratito, y todo valor que sale es acreedor. Finalmente tenemos que toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo cada uno de estos conceptos, pero si no has entendido para qué nos sirve toda esta información, pues te recomiendo que veas los videos que ya anteriormente hemos subido, principalmente el de balance general, ya que a partir de aquí es de donde se nos facilita a nosotros saber pues para qué necesitamos esta información. Entonces, iniciemos con el primero, donde no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, tenemos de un lado al deudor y del otro lado tenemos al acreedor. Lo que debemos de entender es de que siempre en contabilidad vamos a tener dos partes. La parte donde de algún modo todo es de nosotros y la parte del acreedor, que de algún modo es de algún tercero que no es nuestro o es una obligación. ¿Cómo es esto? Bueno, esto se puede entender a través de algo que se llama T de mayor. ¿Por qué explico esto de la T de mayor? Porque la T de mayor va a ser el ejemplo claro de cómo se tienen que hacer las operaciones. Es decir, debe de existir una dualidad en cada una de las operaciones financieras que se hace, donde de un lado tenemos el cargo y del lado derecho tenemos el abono. Si logramos entender esto, que es base fundamental de la contabilidad, todo lo que viene después va a ser pan comido.
Pero si no entendemos esto, posteriormente no vamos a entender absolutamente nada y vamos a estar abonando en el banco cuando a lo mejor lo tendríamos que estar cargando. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen nuestros demás postulados. Luego dice, toda persona que recibe algo debe a la persona que da o entrega. Es lo que platicaba hace ratito. Esto es bastante lógico. Si la persona o la entidad financiera recibe 100 pesos, pues seguramente va a tener que deber esos 100 pesos o va a tener una contraparte. Por ejemplo, si a nosotros nos prestan 100 pesos, pues del otro lado vamos a tener a la otra contraparte de esos 100 pesos. ¿Cómo lo vamos a reflejar? Si nos prestan 100 pesos, lo tenemos que reflejar en nuestros bancos, como ya lo expliqué en el balance general. Y esos mismos 100 pesos deben de tener su otra contraparte. Es decir, vamos a tener a lo mejor un banco que nos los prestó, donde lo tendremos que reflejar en créditos hipotecarios, créditos financieros, o a lo mejor puede ser que nos los haya prestado un tercero ajeno a una empresa. En ese caso lo vamos a tener que reflejar en los acreedores. Pero al final del día siempre vamos a tener de nuestro lado izquierdo la misma cantidad que de nuestro lado derecho. Es decir, siempre vamos a tener un deudor contra un acreedor. Siempre debe de existir esta dualidad. ¿Qué sigue? Que todo el valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. ¿Cómo podemos entender esto? Si nosotros tenemos de un lado todo aquello que ingresa a nuestras cuentas bancarias o ingresa a nuestra empresa y que además está aumentando nuestro activo, lo podemos considerar un deudor. ¿Por qué? Porque es algo que, como bien nos dice la ley de la partida doble, es un valor que ingresa. Y por el otro lado tenemos a esa persona o a esa entidad que nos los proporcionó, como puede ser a lo mejor una tercera persona que se le llama acreedor. O puede ser a una institución financiera que lo vamos a reflejar a lo mejor como un crédito hipotecario o como un crédito financiero. Pero no nada más se limita a estos personajes. Pueden ser diferentes. Pueden ser a lo mejor que tengamos equipo de cómputo, equipo de oficina y del otro lado tengamos a lo mejor a la autoridad de impuestos o que tengamos a nuestros acreedores que no necesariamente tienen que ser internos de la empresa. Pueden ser acreedores también de un tercero ajeno a la empresa. Tenemos que saber aterrizar todos esos conceptos a cualquier situación que se nos presente día a día. Nuestra siguiente partida es: toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Como bien lo estoy comentando, pues de este lado tenemos como todas las pérdidas, que lo estoy reflejando pues con una bolsita que tiene ahí un signo de pesos, muy bonita, pero es importante que esto lo reflejemos como una pérdida. Yo aquí lo estoy reflejando como una pérdida. ¿Por qué? Porque cuando sea una pérdida, para la entidad financiera o para la persona va a ser una cuenta deudora. Pero si por el contrario tenemos ganancias, esas ganancias van a ser acreedoras. Ahorita voy a explicar un poquito más a qué se debe esto, porque entiendo que pueden existir algunas dudas y sobre todo si nunca has tenido contacto con contabilidad. ¿Qué sigue? Pues tenemos a continuación cómo mantener el orden. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender? Bueno, primero debemos entender que para que nosotros podamos tener un orden en estas cuentas, en nuestra ley de la partida doble y en todo lo que involucren las operaciones, pues debemos de seguir algunos principios fundamentales y llevarlos a la práctica, donde tenemos ciertas reglas que debemos de seguir para que no perdamos pues ese orden. ¿Como cuáles? Por ejemplo, si hablamos de personas en una entidad financiera, debemos entender que si se recibe algo, nosotros como personas, pues es un deudor. Y aquella persona que da o que entrega es un acreedor. Imaginemos que a esa persona le dan 10,000 pesos y se lo está dando pues a lo mejor un crédito financiero. Entonces tenemos del lado deudor la parte del dinero que lo vamos a reflejar en la parte de los bancos. Y del otro lado vamos a tener a la parte del acreedor, que puede ser un tercero o puede ser en este caso una institución financiera. Si hablamos, por ejemplo, de cosas, pues es más o menos lo mismo. Si estas cosas ingresan a nuestra empresa o ingresan a nosotros como personas, pues lo vamos a reflejar como deudores y todo lo que salga va a ser acreedor. Finalmente, si hablamos de resultados, que es lo que ya platicaba hace ratito,
Pues si se pierde durante todo este ejercicio, es decir, si a través de nuestras operaciones día a día nosotros obtenemos una pérdida, pues esa pérdida se va a considerar como deudora. Y por el contrario, si tenemos una ganancia, esa ganancia se va a considerar acreedora. Debemos entender que de alguna u otra manera estas cuentas deben aumentar o disminuir de tal manera que exista un balance o un equilibrio dentro de los informes financieros. Es decir, un balance general, que es el que ya les explicaba en videos anteriores y que de verdad si no lo has visto, pues te recomiendo que lo veas, porque de esta manera tú vas a entender cómo se forman y cómo se reflejan las cantidades monetarias de una empresa en un informe financiero. ¿Qué es lo que tenemos que entender aquí? Que todos los movimientos que hagamos de manera económica deben de tener siempre la misma dualidad. No podemos tener de un lado que ingresan 50 pesos y del otro lado salen 100 pesos, porque va a existir esa diferencia que va a hacer que se confundan las cuentas. Es decir, nosotros deberemos de cargar a una cuenta cuando el activo aumente, cuando disminuya el pasivo y disminuya el capital. ¿Cómo vamos a ver reflejado estos movimientos? Pues a través de asientos de diario, que lo vamos a ver en un momento. Pero si no lo has entendido bien, regrésale al video y vuélvelo a leer. Deberás cargar a una cuenta cuando aumente el activo, disminuya el pasivo o disminuya el capital. Pero deberás de abonar a una cuenta cuando sea exactamente lo contrario, cuando disminuya el activo, cuando aumenta el pasivo y cuando aumente el capital. Y aquí es donde se cumple la famosa ley de la partida doble, donde de un lado debemos de tener exactamente la misma cantidad de la que sale. Ahora, si ustedes recordarán, la forma en cómo podemos reflejar todo lo que acabamos de ver y darle vida a lo que es la ley de la partida doble, pues es a través de los asientos de diario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de un ejemplo muy sencillo que lo hago de manera intencional para que tú puedas ir entendiendo paso a paso cada uno de los movimientos de asiento de diario que conforman los estados financieros. Si tú recuerdas, hace ratito vimos que de un lado debemos de tener deudor y acreedor y del otro lado debemos de tener lo que es cargo y abono. Pues llevado a la práctica tenemos lo que es de un lado deudor y acreedor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a suponer que tenemos un préstamo de una persona externa a nuestra institución. A esta persona le vamos nosotros a prestar dinero. Le vamos a prestar 1,000 pesos. Entonces, esto que acabo yo de decir, que puede parecer a lo mejor muy sencillo, tenemos que reflejarlo en lo que son los asientos de diario. Lo primero que tenemos que hacer es un cargo a deudores diversos. Y si ustedes recordarán, el deudor se vuelve un cargo, donde nosotros vamos a tener que abonar, donde vamos a tener que cargarle justamente esos 1,000 pesos, $1,000, la denominación ahorita no importa. Y del otro lado, para poder cumplir con la ley de la partida doble, vamos a tener lo que es la cuenta de bancos y vamos a tener que abonarla 1,000 pesos, y de ese modo se cumple la ley de la partida doble, donde todo deudor debe tener siempre su acreedor. Este es un ejemplo muy sencillo, pero que llevado a niveles ya más grandes cobra mucho sentido. Vamos a ver otro ejemplo. Si ustedes recordarán, en el video de balance general nosotros explicamos un ejemplo donde había dos socios y donde cada uno de ellos aportaba cierto capital al patrimonio de la empresa. ¿Qué es lo que hacíamos? Que el socio 1 ingresaba 50,000 pesos a los bancos y